¿Se acuerdan que, bueno, por el tema de que nos corrió la hora y no quisiera que nos pase lo mismo hoy porque ya no tengo una chance de seguir otro día más, habíamos dejado inconcluso lo que eran los riesgos estos presentes del principio al final de una obra en construcción? Habíamos nombrado los riesgos eléctricos, los riesgos mecánicos, los riesgos relacionados con la falta del orden y la limpieza, los riesgos relacionados con los ruidos. Ustedes saben que el ruido se genera en la construcción por el propio uso de las máquinas, por los mismos ambientes de trabajo que son generadores de ruido, pero más allá de la percepción de decir, me parece que en este lugar hay mucho ruido, nos vamos a quedar sordos, que es lo que se habla, que en las generaciones van siendo cada vez más prematuros los signos de sordera, lo nombrábamos como una enfermedad profesional, deterioro lento y paulatino, en este caso de la capacidad de escuchar. En la normativa argentina se establecen 85 decibeles para jornadas de 8 horas de exposición, según una resolución del año 2005. Como verán, es una resolución bastante nueva. Antes teníamos otros valores que eran superiores y en búsqueda de preservar la salud se bajaron 85 decibeles. Esos decibeles se miden con un aparato que se llama decibelímetro o sonómetro y que nos permite ponderar en el tiempo a cuántos decibeles está expuesto un trabajador. Para estar dentro del marco de la seguridad deberíamos andar alrededor de esos valores. En la construcción es raro que un trabajador esté expuesto todo el tiempo al mismo nivel de ruido. Esto se da más en fábricas, el tipo que está en una máquina y todo el tiempo pam, pam, pega, estampa, dobla. Pero hay algunas actividades dentro de la construcción que quizás tienen esta continuidad mayor en lo que es la exposición al ruido. Los que pulen pisos, los que cortan piezas metálicas, que por ahí están todas las jornadas haciendo esa tarea, o incluso el ayudante, el peón, que es el que está al pie de la hormigonera. Una hormigonera grande es un generador de importantes ruidos que, bueno, que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de preservar lo que es la salud. Tengo el... no lo veo, pero bueno. ¿Cómo nos protegemos del ruido o cómo disminuimos los niveles sonoros en los lugares? Si de entrada nosotros decidimos darle protectores auditivos a quien está expuesto al ruido, ¿se acuerdan que decíamos en aquella gradiente de los conceptos de los medios de control para los riesgos? Nos estamos quedando solo en la etapa final. En realidad lo principal es identificar la tarea, identificar las fuentes de donde proviene el ruido, alejar o aislarla fuerte en el caso de compresores, por ejemplo, que no necesitan estar próximos al lugar donde se necesita el aire comprimido, los fluidos bajo presión, sino que pueden estar alejados y traer directamente lo que necesitamos comprimir. O aislarla, que ¿qué quiere decir? Recubrirla con algún elemento aislante. Hay máquinas, hay herramientas generadoras de ruido que no se van a poder ni aislar ni alejar, pero lo que podemos hacer es alejarlas del grupo general que está trabajando, a la tarea que genera los ruidos, para no exponer a los que no están haciendo esa tarea a ese mismo nivel sonoro. Si hay gente cortando piezas metálicas y otros montando, llevaremos la parte de corte a un lugar más alejado, cosa de que estén expuestos realmente los que están cortando y no los que no tienen nada que ver con esa tarea generadora de ruido. Otra medida dentro de lo que son las medidas administrativas, ¿se acuerdan en aquel escalonamiento? Era rotar al personal expuesto, como decíamos aquel día, no necesariamente trabajan media jornada y se van a la casa, sino que trabajan media jornada expuestos al ruido y después rotan a otra tarea y de ese modo no tenemos esa exposición constante al ruido. Y recién, como último elemento de protección, en el caso de permanecer el riesgo de ser todavía valores que pueden dañar la salud, la provisión de los elementos de protección personal, en este caso protectores auditivos, que hay de distintas formas. Los insertores, estos que van adentro de las orejas, con la tirita, sin la tirita, y los de copa. Los de copa tienen más capacidad de atenuarlo en los niveles sonoros, pero son más incómodos, sobre todo cuando hace calor, con la transpiración. Esa sería la contra y tendremos que hablar de niveles sonoros importantes como para que justifique ese. Los otros son más prácticos, son más económicos. La única situación que hay que tener en cuenta es que son descartables, que esos protectores no se pueden usar día tras día, más todavía pensando que van a estar siendo usados en lugares de trabajo sucios, donde hay mucho polvillo, donde hay mucha polución en el aire,
y que de utilizar estos protectores auditivos sucios, meternos adentro de la oreja un insertor de estos puede ser fuente, vamos a disminuir el nivel sonoro, no nos vamos a quedar sordos, pero el riesgo de que los trabajadores en realidad adquieran infecciones de oído o algo así. O sea que un poco esto es un combo para estudiar las situaciones de los equipos generadores de ruido. Ahí sí la filmina que teníamos mientras estábamos esperando. Otro agente físico, o sea, de las manifestaciones físicas de la energía, es el tema de la iluminación en los lugares de trabajo. La normativa establece mínimos para cada tipo de tarea. En construcción no se presta mucha atención a cuántos lux, que también se miden con un aparato, pero sí tenemos que tener en cuenta de garantizar niveles mínimos de iluminación en los puestos de trabajo, que dependerá de lo minucioso que sea el trabajo, el grado de iluminación, para que realmente se pueda desarrollar con esa precisión. En todo lo que es circulaciones, ingreso, pasillos, escaleras, los paliers en el caso de los edificios en altura, y en los sanitarios. Por ahí los baños son estas cuevas del oso así perdidos en el fondo del lote, prever el tema de una conexión a luz. En las circulaciones es importante, sea el tipo y escala que sea de obra, es importante el tema de la iluminación porque va a disminuir las posibilidades de resbalones, caídas, tropiezos, porque vamos a estar viendo por dónde nos movemos en estas circulaciones oscuras que sobre todo se empiezan a generar en las obras cuando vamos cerrándose. En las etapas de estructura, al principio de la obra es más luminosa. A medida que se van materializando las envolventes, vamos teniendo más estas situaciones de sombras, de conos de sombra proyectados por las paredes y digamos las aberturas que van quedando, que pueden generar situaciones de este tipo. Lo que decíamos con la falta de orden y limpieza, un tropiezo, una caída a nivel, será el motivo de risa durante varios días, de cómo se tropezó y se cayó, pero esa caída sonsa puede ser con un desnivel que, digamos, empeore las consecuencias del accidente. Las radiaciones son otro riesgo físico, que en la construcción tendremos dos orígenes más comunes para las radiaciones. En ambos casos son radiaciones no ionizantes, o sea, no están dentro del grupo de las radiaciones de los rayos X, estas que son radiaciones que tienen efectos nocivos a más corto plazo de exposición. Las radiaciones no ionizantes, como pueden ser las del sol, que son las relacionadas con todos los trabajos a la intemperie, o de los turistas que tengan mucho tiempo de estar tomando sol, son las radiaciones ultravioletas, y que están presentes también en los trabajos de soldadura. Por supuesto no nos vamos a proteger de igual manera para esos dos tipos distintos de exposición. En lo que es la exposición a la intemperie, bueno, para protegernos de radios ultravioletas vienen cremas y cosas que seguramente están publicitadas y que en alguna oportunidad lo usamos, pero que ningún obrero de la construcción va a recibir de su empleador ese tipo de protección ni la va a usar, pero sí, como dice ahí en la filmina, lo que nos requiere como directores técnicos, como responsables de la organización de las tareas, es planificar las tareas evitando los días críticos, en los horarios más intensos de la radiación, programar tareas que puedan ser a la sombra, adentro, que tengan una protección de esa exposición excesiva a los rayos ultravioleta en la medida que eso sea posible. Y por supuesto cuando se usen equipos de soldadura, ya sea soldadura eléctrica, soldadura por gases, que a veces en los montajes metálicos que se hacen para techos, en cualquier escala de construcción, quien haga esa tarea, el trabajador que realice esa tarea, tendrá que tener todo su equipo de soldador, que tiene protección ocular con esta graduación de la negrura, digamos, del lente, que se mide en DINS, una medida alemana creo que varía de acuerdo al tipo de soldadura que se va a utilizar, la protección facial por la proyección de las chispas, protección en las manos, el delantal de cuero, que son todos estos elementos que van a proteger tanto de la radiación, porque puede afectar a los ojos, y a la larga tener un deterioro en la vista por digamos, la exigencia para el aparato visual, como de los efectos térmicos que tienen este tipo de radiaciones. Cosas para tener en cuenta si vamos a tener trabajo de soldadura, hacer previsión de todos estos elementos. Esto que decíamos de las condiciones higrotérmicas, que parece un nombre tan raro, las condiciones higrotérmicas son las condiciones ambientales que relacionan
La temperatura, la velocidad del aire, la humedad, y qué es lo que comúnmente en el pronóstico del tiempo se llama sensación térmica. Uno dice, mira, hace nada más que 28 grados, pero parece que hiciera más calor, porque relaciona estos tres parámetros que en los trabajos a la intemperie es muy difícil de controlar. O sea, en un shopping, en un banco, ponen más fuerte, más despacio el aire acondicionado y mantenemos esa temperatura de confort de modo permanente. En la construcción no. Como el cuerpo de los seres humanos tiene la posibilidad de autorregular su temperatura y mantenerla estable, o sea, nosotros siempre tenemos 35, 36 grados. Eso requiere un mecanismo de autorregulación que independientemente de qué temperatura haga en el ambiente, nosotros mantenemos esa temperatura. ¿Cómo se regula el cuerpo? ¿Cómo se autorregula para mantener la temperatura 35, 36 grados? Con la vasoconstricción, o sea, todo lo que es la circulación periférica se retrae, por eso nos ponemos blancos cuando hace mucho frío, nos queda la nariz colorada nada más de tanto sonar cuando uno tiene frío, y todo el flujo sanguíneo se va a alimentar o a mantener en temperatura los órganos vitales, se va, digamos, a la circulación profunda, la de las venas y las arterias principales. Entonces, de ese modo, la temperatura corporal superficialmente puede parecer más baja, por eso uno tiene las manos frías, las partes expuestas frías, sobre todo las extremidades, pero internamente mantiene esa temperatura que el cuerpo necesita para funcionar. Y el otro elemento para controlar la temperatura interior es la quema de grasas. Ese mito de decir, uy, hace frío, qué lindo para comerse un guiso, no es que a uno le parece, realmente el cuerpo necesita más grasas, en mi caso verán que lo pongo en práctica, para tener ese recurso para quemar y generar calor interior. Para autorregular la temperatura corporal a la exposición al calor, es al revés. Hay una vasodilatación, o sea, toda la circulación periférica se reactiva, se intensifica, por eso nos ponemos colorados cuando tenemos calor, y funciona como un radiador, que toda esa circulación periférica va cediendo el calor corporal al ambiente. ¿Cuándo se pone crítica esa situación? Y ustedes seguramente lo han experimentado en los calores de este verano que fueron fuertes. Cuando la temperatura ambiental supera los 35, 36 grados, en que el cuerpo ya no le puede ceder al ambiente temperatura corporal, porque se igualan o la temperatura ambiente supera esa temperatura, que es el punto en el que es más posible tener un golpe de calor. Y colabora con este ceder temperatura al ambiente la transpiración, porque la superficie del cuerpo con la humedad de la transpiración ayuda a refrescar. Un ventilador en verano no tira aire fresco, tira el mismo aire que está en el ambiente, pero al estar transpirados, esa velocidad del aire nos hace tener una sensación de mayor frescura. Ahora, el esfuerzo que realiza el cuerpo de cualquier persona para autorregularse requiere de algunas medidas para poder seguir manteniendo ese circuito de la autorregulación. Contra el frío, el abrigo, como veíamos que hacen falta grasa, la ingesta de alimentos ricos en grasa. Obviamente en una obra uno no va a poder controlar qué come la gente, qué ha comido anoche, pero prestar atención a estas cosas que haya la posibilidad de tomar algo caliente en algún momento del día. Y como decíamos de las radiaciones, la programación de las tareas. Las mañanas de bajo cero, si tenemos que hacer tareas de lo que sea, revoques o lo que sea en el exterior, aparte de que técnicamente nunca es aconsejable utilizar morteros o cualquier asiento por vía húmeda cuando está bajo cero, en realidad va a ser una persona la que lo va a estar aplicando, la que va a estar trabajando ahí, y por ahí esa misma tarea se puede hacer en otro horario, que va a rendir mejor como trabajo y no vamos a exponer al trabajador a ese extremo frío. Y contra el calor, provisión de agua apta para el consumo humano, será agua de la manguera, si es apta para el consumo humano, no es que hay que llevar un dispenser a la obra, pero prever que el agua sea buena para que nadie se enferme por consumir esa agua que justamente por haber transpirado, es una obligación siempre proveer agua, pero más aún en verano, cuando la transpiración nos hace perder líquido corporal y es necesario tomar, con más frecuencia para recuperar. El uso de ropa fresca y la programación de las tareas. Como ejemplo siempre ponemos, es necesario que se hagan tareas de revoque en la medianera oeste el 15 de enero a las 3 de la tarde.
por ahí vos decís, bueno, es la única tarea que nos queda para hacer en todo el edificio. Y bueno, en ese caso, si no queda otra, se hará. Pero realmente, si hay una posibilidad de programar que el 15 de enero a las 3 de la tarde se trabaje o en la medianera oeste, en la medianera este, que va a estar a la sombra, o haciendo tareas interiores, vamos a tener un mejor aprovechamiento de ese tiempo por el rendimiento de la mano de obra y vamos a estar protegiendo también la salud del trabajador. Porque esa persona que está haciendo alguna tarea de esfuerzo, con exposición, digamos, física, en esas condiciones de temperatura y de radiaciones, puede tener un golpe de calor y en definitiva lo que hayamos avanzado lo vamos a perder. El tema de la ropa fresca y del abrigo está relacionado, si ustedes conocen, el convenio colectivo de trabajo de la actividad de la construcción de UOCRA, prevé la entrega de 2 mudas de ropa al año. Que si bien no es un elemento de protección personal, es un derecho del trabajador recibirla, y a veces se varían las características de la ropa teniendo en cuenta la cuestión estacional y haciendo coincidir las entregas con los cambios de estación. Bueno, ¿se entiende más o menos? ¿Voy rápido? Me cargaban el otro día porque hablo muy rápido y hablo mucho, que pobres los que están alrededor mío. Bueno, en lo que es la infraestructura para una obra, hay que tener en cuenta que tiene que haber un baño en la obra, un baño en cantidad relacionado con el personal que haya en obra, en las obras pequeñas con un grupo sanitario suficiente, por supuesto, y en las obras grandes por lo general se acepta, salvo en obras de gran envergadura como fue, qué sé yo, en su momento el centro cívico, la terminal de ómnibus, obviamente no hay un baño, habrá una batería de baños, pero en las obras de escala mediana que podemos llegar a manejar, estará bien. Construido con materiales que faciliten su limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta que sean de cerámicos ni de porcelanato, pero sí de algo que se pueda limpiar, no piso de tierra, no paredes con, digamos, mamposterías expuestas que favorezcan que se junte los desechos y eso. Inodoro, lavabo y ducha, con agua corriente, con agua caliente en la ducha, con puerta y con luz. Y si es una obra móvil, por ejemplo las obras viales, la obra de San Geo, tendrá que ser un baño móvil. Ahí en los dibujos, bueno, vemos un baño que con la excavación quedó allá en el fondo del lote, ya lo vamos a ver de vuelta ahora en las filminas de la excavación, el tema de improvisar vestuarios en cualquier lado que el trabajador necesita cambiarse, el tema por ahí de pedir permiso para ir al baño a un vecino, a la estación de servicio al frente, al bar, esto aparte que es una obligación en la ley, es un tema, digamos, fisiológico humano a tener en cuenta. Comedor. Bueno, estas situaciones, sobre todo en las obras chicas de los barrios, se ven bastante comúnmente. ¿Qué es lo que se pide de comedor? También no es muebles de estilo, pero por ahí poder improvisar en algún lugar de la obra algún tipo de equipamiento con los mismos elementos que haya, como para que haya un lugar para comer, procurando mantener ahí el orden y la limpieza, además por una cuestión de lo que veíamos de seguridad en general para la obra, por un control de los riesgos biológicos, de contagio de enfermedades y demás. Y creo que esta es la última de los generales, el tema del botiquín de primeros auxilios. ¿Qué tiene que tener adentro un botiquín de primeros auxilios? Solamente gasas, agua oxigenada, algún desinfectante, guantes de látex para que si hay que atender a algún trabajador que sea lastimado, quien lo asista no tenga riesgo de contacto con sangre o con algún fluido, pinza de pilar para sacar una astilla, pero bajo ningún punto de vista tiene que tener medicamentos. No somos médicos, el encargado de obra no es médico, ni ninguno de los que está en la obra es médico como para suministrar ni siquiera una aspirina. Algunas personas que vienen de afuera y ven la tele, unos parientes nuestros que vinieron recientemente, dicen, qué raro cómo hacen propagandas de remedio. La Ileana Calabró que toma todos los días una aspirina, ponete tal cosa que te va a hacer bien, toma diclofenac. O sea, realmente los remedios tienen que ser suministrados, por más que sean de venta libre, tienen que ser suministrados para alguna patología especial. Entonces en la obra, como el nombre lo indica, botiquín de primeros auxilios para brindar un primer auxilio. Si la lesión tiene algo más complicado, que haga falta medicar algo y tendrá que darle un médico. Si no, también estamos asumiendo ahí una responsabilidad
que si el tipo tiene úlcera y del botiquín de la obra sacó una aspirina y a la noche tiene una hemorragia gástrica, el médico le va a preguntar, ¿por qué tomó aspirina? No, me la dio el arquitecto. O sea, vamos a tener otro tema más que de verdad no tiene ningún punto de contacto con lo que nosotros sabemos hacer. Esos botiquines que se compran a veces traen de todo adentro, traen gotas para los ojos, traen pastillas de carbón. El que toma algún remedio, el que viene descompuesto o Sertal o lo que sea, lo tiene que traer de su casa y hacerse cargo de tomar ese remedio por su cuenta. Y sí, me faltaba esta, que pensaba, ¿por qué no están? Relacionados con los hábitos y costumbres. Estas cosas van modificándose incluso por la incorporación de nuevos elementos en las obras. Por un lado, lo que es prohibición de consumo de alcohol y drogas, como en cualquier lugar de trabajo. Nosotros hablamos de las drogas legales y de las drogas ilegales. Las drogas legales no están en el botiquín de la obra, pues no las vamos a tomar en la obra. Y las drogas ilegales no somos quien para juzgar las decisiones que como adulto cada uno toma, pero en la obra no, porque como hay trabajos que se hacen en equipo, como es la ingesta de algunas sustancias modifica el umbral de la percepción, del estímulo-respuesta y demás. En la obra se trabaja en equipo, a lo mejor quien ha consumido una droga no recibe ningún daño, ningún efecto, y es el compañero el que el que recibe, digamos, la consecuencia del accidente. En la foto está dibujado un pozo, está fotografiado un pozo, porque es muy común a la hora de excavar que el que está arriba, que maneja el rolo y saca la tierra, que ya vamos a ver, ese es el que tiene que, digamos, manejar también el tema de la cuerda de vida y el arnés del que está abajo, ya lo vamos a mencionar mejor en el power de las excavaciones. El que está arriba por ahí uno dice es el ayudante, no sabe hacer nada. Ese es el tipo que tiene que estar despierto y atento a que si empieza a desmoronarse el pozo, si empieza a ver señales de que el de abajo no responde o algo, es el que lo tiene que sacar. Y si no está en condiciones psíquicas y físicas para responder, y por otro lado, está con auriculares, escuchando música o algo, y no escucha que el de abajo le dice, sácame que estoy en problemas, no vamos a tener ese equipo funcionando bien. Entonces, como pautas, como si fuera un reglamento interno que ni siquiera hace falta escribirlo, esas cosas se pueden aclarar desde el primer día, el uso de los equipos electrónicos, el escuchar música y todo, siempre y cuando no moleste al desempeño de las tareas. Entonces auriculares no, drogas no y alcohol no. Si perciben que alguna persona ha llegado a trabajar bajo los efectos de eso, es mejor mandarlo de vuelta a la casa y no tener una persona que puede ser un problema por una situación inesperada. Así que, y la decisión, así como decíamos el otro día, no sé si lo hablamos en general, pero sí con varios que se acercaron, o la falta de uso de los elementos de protección personal, aunque uno se lo diga, y bueno, por ahí son estas personas en las que es mejor prescindir de ellos como trabajadores a tener un problema mayor en la obra. Decíamos que todos estos riesgos que hemos estado viendo en el encuentro anterior y en este breve comienzo de la clase son los riesgos relacionados con cualquier etapa de obra. Siempre está presente la instalación eléctrica, siempre está presente las máquinas, las herramientas, el orden, la limpieza. Por el contrario, hay riesgos específicos que tienen que ver y están relacionados estrictamente con la etapa de obra que se está ejecutando. Ya no será lo mismo estar excavando que trabajando en altura. Y ahí tenemos estas diferencias como para abordar el segundo paquete de riesgos, que son los riesgos relacionados con la etapa de obra que se está ejecutando. Lo que es demolición y excavación normalmente lo vemos en común porque van a ver que tienen un par de cosas y criterios que los relacionan, y por otro lado una normativa específica en lo que es prevención de riesgos que también lo asocia. Ahora sí, demoliciones. Las demoliciones que normalmente vemos en la ciudad pueden ser mecánicas o manuales. Con explosivos, bueno, tuvimos la experiencia quizás no del todo completada de la demolición de los silos de ahí del puente de 24 de septiembre, pero las más normales
Son las mecánicas, que son rapidísimas, ustedes vieron que van con la retro, muerden y en un fin de semana demuelen una casa, desaparece sin la mirada de la MUNI, sin la mirada del Ministerio, de nadie, ya demolimos. Y las manuales, que llevan más tiempo y exponen más al trabajador. Por lo general las demoliciones son mixtas, porque hay una etapa previa que se hace manualmente y después entraría la máquina en el caso de ser mecánica. ¿Qué riesgos tenemos en las demoliciones? Caídas por diferencia de nivel, cuando estemos trabajando para demoler las partes altas, caídas a nivel, tropiezos, resbalones, porque de por sí es una etapa donde es difícil mantener el orden y la limpieza, aprisionamientos, atrapamientos por objetos, derrumbes de la estructura, por paredes linderas, o sea, todo esto que al estar descalzando, al estar quitando un elemento que tienen sus fuerzas compensadas, digamos, por estar un lote ocupado por una construcción y vaciarlo, puede haber este tipo de desmoronamientos. Riesgos mecánicos, lo que veíamos, atrapamiento, aprisionamiento por el uso de todas las máquinas y herramientas que se usan para demoler, cortes y pinchazos, golpes por objetos, contactos con la energía eléctrica, contaminación producida por la ingestión, inhalación, exposición o contacto a distintos agentes de riesgo, ruidos, vibraciones, polvos inhalados. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las enfermedades decíamos del sílice, que era este cristal pequeño presente en la arena, presente en algunos materiales de construcción, que entra hasta lo más profundo del aparato respiratorio, va generando como lesiones en los bronquios, en los alvéolos pulmonares y puede terminar degenerando en cáncer? Una demolición en la casa del vecino nos molesta el polvillo, pero es unos días, pero el trabajador que está dedicado a hacer demoliciones todos los días está expuesto a ese nivel de polvillo. Entonces son riesgos especiales. Sobreesfuerzos físicos, incendio, explosión por la presencia de gases, los tubos de gases que se utilizan para el oxicorte, en lo que es el corte de las piezas metálicas, y riesgos que surgen de la simultaneidad de tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay uno trabajando arriba cortando alguna parte estructural, descalzando una losa o algo, y hay otro abajo retirando escombros. Entonces esa superposición de tareas suma a los riesgos ya existentes. En este decreto 911 que hablábamos, que es el reglamento de seguridad para la construcción, en el capítulo 8 tenemos todo lo que es normas, ¿anda ahora? Sí, en las distintas etapas de obra. Bueno, este es un 911 mío bastante usado, ya va siendo reemplazada la tapa algunas veces, pero este es el decreto 911, o sea, no es un tomo de estos de los abogados y todo, que en el capítulo 8 tiene justamente las tareas por las distintas etapas de obra. Lo que decíamos, la demolición manual expone más al trabajador y mucho más lo expone si no se trabaja con medidas de seguridad, con procedimientos seguros. Estas cosas son comunes de ver. Trabajador parado en la misma pieza que está demoliendo, en el mismo muro, en la misma viga. En los bloopers que veíamos el otro día, en un momento había unos que cortaban una rama de un árbol y estaban parados en la misma rama. Bueno, es esto lo mismo. Acá vemos situaciones de superposición de tareas. El de abajo capaz que hasta le está alcanzando algo, no sé, pero le pueden caer pedazos de escombro. Que a esa altura, a esa distancia, es una bala lo que cae, es una proyección importante. Son situaciones que comúnmente vemos. ¿Cómo podemos abordar entonces estos temas como para tener un criterio que nos dé seguridad? Antes de comenzar una demolición, es recomendable retirar todo lo que se rompe, y cuando se rompe puede cortar, pinchar, o producir lesiones mayores dentro de ese rango. ¿Qué es? Retirar todo lo que es vidrio, todo lo que es partes metálicas, aparte que las empresas de demoliciones o alguien va a estar interesado en llevarse marcos, puertas, si son con algún valor, digamos, estético, y en lo posible lo que es cañerías, al menos las que están expuestas, porque todo esto va a ser hierros retorcidos, metales retorcidos que van a dificultar más lo que es la remoción de los escombros. Esta es la parte que yo recién decía, que aunque la demolición sea mecánica, tiene esa etapa preliminar que es manual. Y garantizar el corte de los suministros, luz, gas y agua.
Garantizar el corte quiere decir que hasta se lleven el medidor, que efectivamente nosotros estemos seguros que nada de lo que está alimentado por alguno de esos suministros, normalmente son casas o partes de viviendas viejas que están dando paso a la renovación urbana para edificios, que ninguna cañería, ningún cable esté alimentado por esos suministros. ¿Qué riesgo tendríamos si encontráramos un cable energizado? Electrocución, porque con herramientas metálicas, con cortafierros, con palas, con lo que sea, podemos tener un contacto eléctrico importante. Entonces, retirando medidores vamos a estar prácticamente seguros de que no hay ningún conductor, salvo que venga por otra línea de un vecino, que sería una cosa rara. En lo posible eso se puede investigar también si hay algún otro tipo de alimentación. Tema gas, ¿qué riesgo tendríamos si nos encontramos? Claro, una chispa cortando un muro, descalzando un muro. Al cortar un caño podríamos estar generando un incendio. Normalmente hay todo digamos, al menos dichos de cuando se mete el fuego por la cañería y explota en otro lado. En realidad la cañería sopla gas, como está a presión, si lo cortamos, entonces en realidad lo que vamos a generar con una chispa, si cortamos un caño y con el mismo corte se prendiera, va a ser como un soplete, no se va a meter por la cañería, pero te la regalo porque hay que buscar la llave maestra en algún lado para poder cortar cuando uno en realidad interviene ahí. Si yo sé que todos los caños de la estructura que estoy demoliendo están vacíos, sin gas, los voy a poder cortar, va a haber chispas y no voy a tener ningún riesgo. ¿Y el agua? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, voy a decir, de última no es tan grave. Y depende, porque en una de esas yo rompo un caño que tiene agua, me va encharcando, se va metiendo. Y acuérdense que cuando yo voy a demoler voy a estar descalzando, voy a estar debilitando estructuras. Y en una de esas esa agua que durante unos días o varias horas se va metiendo en los cimientos y demás, me puede producir una caída anticipada, que se precipite la estructura antes de lo que yo tengo previsto por la programación de la demolición. O sea que cualquier contacto con suministros anteriores de la vivienda los tenemos que evitar con el corte de esos suministros. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso era antes de empezar a demoler. Mientras se demuele, bueno, punto 1, no pararse y trabajar desde las estructuras a demoler. Entonces uno dice, ¿y dónde? Entonces, ¿dónde nos paramos? Porque hay que armar andamios por fuera de esos muros, por fuera de esas estructuras que haya que desmontar, del tipo que sean. Estos que están parados acá, se alcanzan a ver, ¿no? No sé si la luz, ¿sí? Están parados en la armadura que queda de esa viga que están demoliendo. O sea, realmente situaciones de riesgo. Por otro lado, no están usando ningún elemento de protección personal, que es esta última barrera, ningún arnés, nada. En estos casos, no solo es la última barrera, sino que es un elemento necesario que esté complementado con las medidas de protección colectiva, ¿no? Porque el riesgo de caída es inminente. Mientras se demuele, también comenzar a demoler de arriba hacia abajo, tanto en lo que es demoler muros como en demoler edificios o casas de primer, digamos, de planta alta y planta baja o más. Y parece tan lógico, voy a decir, pero ¿para qué aclarar eso? O sea, ¿cómo vamos a demoler? Igual que como construimos, pero al revés. Pero no es tan lógico, porque muchas veces se demuele picando o descalzando los muros en la planta baja, en la parte baja, porque de ese modo uno calcula como que se puede llegar a ahorrar tiempo en esto de descalzar el muro y que el muro se caiga finalmente por su propio peso. Pero si pensamos que lo vamos a estar picando, supónganse entre la segunda y la tercera hilada, por poner, se va a ir generando un vacío, una cuña vacía, que para dónde va a precipitar la caída del muro cuando ya no tenga más estabilidad, justamente para el lado del que está picando. Entonces es una situación de riesgo que, si bien es práctica para, digamos, agilizar los tiempos y el ritmo de la demolición, pero si se decidiera adoptar una tecnología, digamos, una técnica para demoler así, lo que habría que garantizar es apuntalamientos
que mientras se esté descalzando el muro, mientras se esté efectuando este picado, digamos, del mortero entre hiladas en la parte baja del muro, no se caiga antes del momento en que yo efectivamente decido que se caiga sin que haya personas en la zona de influencia del área de la caída de la pieza de moler. Este tipo de accidente le ha costado la vida a trabajadores aún demoliendo medianeras, o sea, muros muy bajos, porque el peso del metro cuadrado de mampostería al caer encima de una persona que está agachada trabajando, le impide levantarse del piso. Y presiona el pecho, el tórax, en el caso de quedar completamente tapado, y ha sido motivo, aparte de los golpes, las contusiones, motivo de accidentes graves con consecuencias incluso fatales. Así que bueno, a tener en cuenta en esto, cuando vamos a demoler, cómo vamos a demoler y planificar esa demolición. Entonces, trabajar desde afuera, desde andamios, lo que decimos, como por ejemplo este está demoliendo ese muro, está descalzando y está parado fuera del muro que va a demoler para que cuando se caiga no se venga él con muro y todo. Porque aunque él estuviera atado con un arnés parado en el muro, ¿de dónde se ata? ¿Cuál es el punto fijo más alto para él poder quedar colgado en el caso de que el muro se caiga? Si estoy demoliendo, estoy bajando en realidad la estructura y no tengo nada para fijarme más arriba. No acumular escombros y materiales en las partes de la estructura ya debilitadas y en bordes, porque justamente si yo estoy cortando las losas, generando todo lo que es el desarme, ir desarmando, ir cortando armaduras y demás, y sobrecargo esa losa que ni siquiera estuvo calculada para tener escombros, pero encima está debilitada, también es probable que se desplome antes de tiempo. Entonces, ¿qué se recomienda para eso? Abrir algún hueco en la parte central de la losa, por ejemplo, e ir tirando los escombros para abajo. De ese modo, voy a evitar ir acumulando en estas piezas estructurales ya más inestables esta sobrecarga que no sabemos si va a soportar. Lo podríamos saber haciendo cálculos, pero creo que nadie se pondría a hacer cálculos de cuánto soporta la losa a medida que la voy descalzando cada vez menos, que conviene evitar eso. O generar algún otro tipo de la eliminación de los escombros sin acumularlos en grandes cantidades sobre estas piezas. Sostener las partes inestables. Acá aparece esto fundamental, que son flechados, apuntalamientos, dejar contrafuertes. O sea, si yo tengo que dejar dos medianeras que han estado hasta ese momento con losas, muros perpendiculares que mantenían ese equilibrio colaborando unos con otros, si yo dejo un contrafuerte, o sea, algún muro perpendicular a 45 grados durante un tiempo, hasta que yo refuerce con la estructura de lo que yo voy a construir, va a colaborar. Y el uso de estructuras complementarias, esto es una obra en la avenida Colón, en la cuadra del Gato, creo que era, que demolieron ahí, y bueno, son dos edificios viejos los que hay a los dos lados, y bueno, hubo que recalzar esto para que se mantenga con las tensiones que tenía cuando estaban las losas perpendiculares, ¿no? Controlar la emisión de polvos, no es fácil. Uno de los medios es, una vez que ya se ha demolido, humedecerlos de todo lo que es escombros, todo lo que se va juntando, digamos, para la disposición final, humedecerlos antes de la remoción. Eso va a controlar un poco la emisión de polvos. Y con la colocación de algún tipo de malla en las estructuras que van quedando, que a la vez de controlar un poco el polvo, va a colaborar con el control de la caída de pequeños objetos, digamos, escombritos, piedritas, partes de la demolición, en especial en lo que es la protección a terceros en la vereda o de la entrada de la casa o del edificio que estamos demoliendo, que puede ser el paso de otros trabajadores y de nosotros mismos, ¿no? Y del dueño que viene a ver cómo anda la demolición y justo a él le cae el cascote en la cabeza. Así que bueno, todas cosas para tener en cuenta y con la particularidad de cada objeto construido a demoler, habrá que ingeniar cuáles son las medidas mejores a adoptar.
Elaborar un programa de demolición. ¿Qué era lo que decíamos? Programar la demolición. ¿Por dónde vamos a empezar? Del fondo hacia el frente, o sea, de arriba hacia abajo es lo recomendable, lo que decíamos recién. Pero a su vez vamos a empezar a demoler del fondo hacia el frente. ¿Por qué? ¿No será mejor del frente hacia el fondo? O sea, planificar las etapas y la secuencia de la demolición que va a favorecer mantener la resistencia estructural el mayor tiempo posible hasta que se caiga del todo, hasta que cuando nosotros dispongamos se produzca el derrumbe, favorecer lo que es la remoción de todo lo que es escombros y demás, como decíamos con el tema de orden y limpieza, siendo más accesible el retiro con pala, con camión, con lo que sea, ¿no? Controlar el comportamiento de las partes afectadas, que será esto donde empiezan a aparecer los elementos estos auxiliares de puntales, de estructuras complementarias, impermeabilizar las superficies previo a que se termine de demoler. ¿Qué quiere decir esto? Donde había, voy a volver a una foto anterior, donde había losa, muro, todo esto era interior, no hacía falta que esté impermeabilizado. Cuando yo demuelo, en realidad estoy dejando al descubierto todas estas partes que van a ser muy probables puntos por donde le entre humedad al vecino. Ustedes saben que el que modifica la situación original la va a tener que corregir. Entonces, si yo a medida que voy demoliendo, piso por piso, voy impermeabilizando con castigados de cemento, con la aplicación de algún producto, esto seguramente ustedes tendrán más datos que yo para mejorar eso, digamos, para elegir ese tipo de productos, no voy a tener después el problema de tener un paredón con partes a impermeabilizar, especialmente donde han estado el encuentro de los muros o de la losa con los muros, y tener que armar hasta andamios para impermeabilizarlo. Entonces, si yo voy demoliendo y castigando parado desde la última losa que me va quedando, voy haciendo ese tratamiento paso a paso. Proteger los bordes con riesgos de caída. Esto que decíamos, suponete, para evitar acopiar los escombros en la planta alta, en la losa esta que ya estamos descalzando, hacer un hueco al medio. Bueno, ese hueco al medio va a tener un borde con riesgo de caída, señalizarlo al menos, vallarlo, hacer el uso de los elementos de protección personal. Considerar la existencia de materiales especiales. La compañera de ese naranjito después va a pasar con las monedas. Los materiales especiales. Ustedes saben, el asbesto, que bueno, fue muy difundido, tanques de asbesto, asbesto cemento. En mi casa había hasta un tostador con asbesto, porque como es un buen aislante térmico, se siguen usando en pastillas de freno, en algunos elementos, pero como se lo ha considerado ya en el listado de los agentes cancerígenos, de las sustancias cancerígenas, se va eliminando. Al demoler construcciones viejas es posible que nos encontremos con este tipo de materiales utilizados en techos, en tanques y demás. En lo posible, el retiro de esas piezas enteras, sin romperlas, para evitar la emisión de estas partículas que son estas fibritas finitas que hablábamos el día de las enfermedades profesionales, y en ese caso tener especial atención en el uso de protectores respiratorios. Insisto, si yo inhalo una vez partículas de asbesto porque estoy circunstancialmente en una demolición, no me va a hacer nada, no me voy a enfermar seguramente de eso, o si me enfermo de algún cáncer de pulmón no va a tener una conexión de causalidad tan directa. Pero un trabajador que en forma permanente está expuesto a todo lo que son los particulados de las demoliciones, inclusive la posible presencia de asbesto, va a sufrir un deterioro que puede llegar a causar enfermedades incurables. Mantener el orden y la limpieza. Es difícil en una demolición, pero tener en cuenta lo que decíamos, por lo menos mantener circulaciones despejadas, y todo el caos o todo el resto, digamos, de escombros, puntales, lo que vayamos generando como digamos, resultado de la demolición, organizado de un modo que por lo menos nos permita circular hasta que se lleven los últimos escombros. Todo lo que hemos estado hablando, un poco que apuntaba a demoliciones de casas, de edificios, pero si nos ponemos a pensar, reemplazos de pisos, tirar revoques abajo para volver a revocar
cuando se hace una reparación verdaderamente interviniendo problemas de humedad y demás, no poniendo el blotting por delante que no requiere este tipo de intervención, es una pequeña demolición. Vamos a tener polvos, vamos a tener quizás algún debilitamiento de algunos tabiques de menor resistencia, y para todo esto podemos tener en cuenta las recomendaciones relacionadas con lo que es demolición. El tema de las caídas en estos puntos, cuando se trabaja, por ejemplo, en un solo nivel, en locales comerciales, es por la improvisación de los elementos para subirse, para pararse, para alcanzar puntos a los que no se llega estando parados en el piso, pararse arriba de un tacho, arriba de un caballete improvisado con una pila de bloques, o sea, todos esos elementos. Los vamos a profundizar más en un rato en el tema de riesgos de trabajo en altura y sus medios auxiliares, pero son temas a tener en cuenta también acá. ¿Qué elementos de protección personal tendrá que usar un trabajador que trabaje en demoliciones? Casco, esto de la superposición de las tareas, como se da inevitablemente o digamos frecuentemente al menos, va a proteger la cabeza. Guantes de descarne para manipular cosas con puntas, cosas con filo, materiales abrasivos. Calzado de seguridad con punteras reforzadas. Hoy yo me he venido, me olvidé de cambiarme los zapatos realmente. Cuando llegué acá dije, ay, la puntera reforzada va a, digamos, proteger los dedos, la parte de arriba del pie de la caída de un puntal, de un pedazo de escombro o algo, y la suela, a su vez, como es una suela gruesa, en algunos casos tiene hasta una malla metálica, va a proteger de pinchazos y otro tipo de daños a la planta del pie. Protección ocular, por todo lo que sea la proyección de partículas, o facial, eventualmente dependiendo qué tipo de trabajo se haga en la demolición, si hay tareas de corte de piezas metálicas con oxicorde o algo, habrá que proteger la cara entera. Protección respiratoria para particulado, que será el barbijo, no más, pero recordemos que el barbijo es descartable, que no lo podemos usar hasta que esté marrón, porque vamos a ir respirando también ahí adentro todo eso. Protección auditiva, vamos a tener altos niveles de ruido, inevitablemente no vamos a poder alejar la fuente ni aislar la fuente, o sea que acá hay que usar protectores auditivos y arnés y cuerda a punto fijo. Este elemento es fundamental para estos trabajos donde hay riesgo de caída. El arnés y una cuerda tomada a un punto fijo, que justamente no será la estructura que estamos demoliendo, habrá que elegir otro punto fijo, y que esa cuerda tenga una distancia que no permita que se llegue hasta el piso. Parece como una aclaración innecesaria, pero viene al caso de decir que con nudos y algún tipo de sujeciones se van determinando las alturas previstas para la posible caída. Que en el tema de excavaciones vamos a tener puntos en común con la demolición, pero no tienen nada que ver, pero sin embargo también podemos tener atrapamientos por derrumbes. En este caso no será de las paredes que quedan del vecino, de las piezas estructurales que ya se van debilitando y se pueden caer antes de tiempo, sino que serán derrumbes de tierra, atrapamiento por maquinarias, caídas desde borde de la excavación. Pero si yo estoy en planta baja, ¿cómo me puedo caer de altura? Y en realidad porque el plano inferior más próximo está por debajo del plano en el que yo estoy. Golpes por caídas de objetos, intoxicación por gases, contacto eléctrico. Intoxicación por gases acá en una excavación. ¿Tienen idea de qué se trata? Bien, acá el colega dice, lo repito para los que están online, eso. El colega dice cuando son terrenos rellenados que tienen algún tipo de desechos o restos orgánicos que en la descomposición producen gases. Muy buena la observación. Provienen de ese tipo de rellenos, provienen de las filtraciones de pozos negros, con lo mismo, materia orgánica que va en descomposición por la tierra, proviene de posibles filtraciones de estaciones de servicio próximas. Voy a decir, bueno, no hay tantas estaciones de servicio, pero dependerá de dónde esté el lote para nosotros tener en cuenta. Si hay una estación de servicio próxima y tengo que excavar pozos a 20 metros, es posible, no es que sí o sí va a pasar, pero que a medida que se va profundizando y la renovación del aire es menos natural, pues va a haber que forzarla,
me puede encontrar con ese tipo de gases que, bueno, lo que van a provocar es una intoxicación a quien está excavando y en ese espacio confinado va a ser complicado sacarlo. Y el contacto eléctrico, de lo mismo que decíamos de la demolición, encontrar conductores que estén enterrados y que con la pala lo encontremos y produzcan electrocución. O sea que en esto, si no hicimos la demolición nosotros, podemos hacer todo un rastreo, averiguaciones del efectivo corte de las instalaciones eléctricas y de gas, porque nos podemos volver a encontrar con las mismas cosas que nos podríamos haber encontrado en la demolición. ¿Se entiende? Bueno, en el mismo capítulo 8 del decreto 911 está la parte de excavaciones, que incluso la diferencia, excavaciones a cielo abierto, excavación de túneles y galerías, o todas cosas que no son tan comunes, pero que están especificadas como distintas en la normativa. Al igual que las demoliciones, las excavaciones pueden ser mecánicas o manuales o mixtas. Podemos tener partes excavadas mecánicamente que nos abren trincheras, por ejemplo, de un subsuelo o algo así, y después la excavación manual de pozos. O puede ser todo mecánico, con pilotines, con piloteados, vieron que son como unos sinfines, unos tirabuzones. Esa es una decisión de diseño. ¿Qué tipo de fundaciones voy a usar? No es únicamente remitirse a decir voy a hacer pozos, porque es lo que más manejamos, lo más difundido, sino por ahí hacer toda esta ponderación, de decir a qué profundidad tengo que ir, qué me puedo encontrar, cuántos, entonces empezar a ver qué alternativas de fundaciones hay para estudiar qué es lo mejor, tanto para la cuestión estructural, la resistencia, digamos, encontrar el mejor tipo de fundaciones para el resultado final de la obra, como para los riesgos que tengan que afrontar los trabajadores que ejecuten ese tipo de tareas. Aunque no seamos expertos en suelos ni en cuestiones relacionadas con prevención de riesgos, es lógico pensar que cuanto más angosta y profunda sea una excavación, más riesgo hay. O sea, esta relación dimensional entre el ancho o entre el diámetro y la profundidad, cuanto más amplia sea esa diferencia, más riesgo va a haber. Más riesgo va a haber de quedar atrapado si hay un desmoronamiento. Si yo estoy metida en una excavación hasta, qué sé yo, de 1 metro 20, si se desmorona, la relación entre el diámetro del pozo o el ancho de la zanja y esa profundidad no entraña un riesgo que me deje atrapado. Ahora, si yo estoy en una zanja o en un pozo que ya va superándome en altura, un desmoronamiento evidentemente puede atrapar al trabajador y quedar ahí. Entonces esa relación dimensional es la que más cuenta al momento de definir los riesgos y las formas de prevenirlos. Un tipo de excavaciones son los zanjeos, desde zanjeos profundos pretendidos de, qué sé yo, de cualquier tipo de cañería en la vía pública, o los desagües pluviales, los desagües cloacales, que dependerán las profundidades que yo tenga que intervenir, depende de donde tenga que hacer los enganches con las redes maestras. ¿En qué otros momentos hacemos zanjeo? Para los cimientos comunes, las zapatas corridas, que no serán tan profundos, pero dependiendo del tipo de suelo, podemos tener algún tipo de desmoronamiento. ¿A qué profundidad la normativa empieza a hablar de que hay que adoptar medidas de seguridad? La normativa habla a 1,50 m. Voy a decir, pero 1,50 m en realidad no tapa el trabajo, pero se trabaja agachado. Entonces, un desmoronamiento de una parte superior de la zanja puede provocar que el trabajador quede aplastado por eso y sufrir estas lesiones que le pueden causar hasta la muerte. Entonces, a partir de unos 50 hay que empezar a pensar en medidas de protección. La medida de protección para excavaciones más natural, que es la que la naturaleza genera contra los desmoronamientos, es el talud. O sea, el paramento inclinado, que uno se lo imagina a 45 grados, al talud uno lo dibujaría a 45 grados. A veces no es necesario.
En realidad con una leve inclinación, si ustedes se fijan acá, no es tan marcada, que de los 90 grados en realidad tengamos 110, ahí ya estamos teniendo una inclinación que ¿qué va a hacer? Que no se genere un ángulo recto que favorezca el desprendimiento de los terrones de arriba. Al estar inclinado, aunque sea levemente ese talud, va a haber desprendimientos que se van a ir deslizando por la propia pared del talud, que por un lado va a estar avisando, me estoy desmoronando, y por otro lado no va a ser esta caída brusca que pueda atrapar a los que estén trabajando en la parte baja de una excavación. Este tipo de protección evidentemente no va a ser posible de ser usada en zanjas o en pozos. Esto será para las excavaciones de subsuelos. El tema de los subsuelos, de haberse sido situaciones para subsuelos técnicos, para cisternas, con el tema de la obligatoriedad de contar con espacios para los vehículos en los edificios, ha hecho que cada vez tengamos excavaciones más profundas en los edificios grandes, ¿no? Que tengamos 2 y hasta 3 subsuelos en algunos casos, que en esas excavaciones es como que hasta se invierte la fuerza de gravedad, ¿no? Porque son situaciones de alto riesgo en que se pone, digamos, en juego la integridad de quienes están realizando la tarea, la estabilidad de las construcciones vecinas, inclusive de la vereda y de la calle. Desmoronamientos que ha habido han arrastrado caños de gas, caños de agua y todo de la calle. Cuando no podemos hacer taludes, por el motivo que sea, porque el terreno no me da para inclinar, porque no quiero, porque quiero sí o sí, tendré que adoptar algún otro tipo de medida. Algunas son los comunes y simples apuntalamientos, que la normativa hasta requiere que sean calculados los apuntalamientos, como para garantizar que realmente puedan resistir el peso de estas partes. En este caso estamos apuntalando en el dibujito una vivienda vecina, pero podemos llegar a tener que apuntalar los propios paramentos de la excavación, con tableros y fenólicos o algún tipo de material plano, y los apuntalamientos, o usar este tipo de flechados similares o estereoestructuras, cosas así, a lo que veíamos en las demoliciones. Como verán, esas medidas también son similares. Me preguntaron en una capacitación, ¿esa foto es de Córdoba? No, no es de Córdoba. Es una foto de internet. La puse porque me parece interesante, y si ustedes hacen memoria de cómo era la estereoestructura de ese edificio demolido en la calle Colón que veíamos en el Power de las demoliciones, bueno, esto es una cosa un poquito más sofisticada, pero perfectamente aplicable la otra estructura cuando tenemos que mantener las tensiones de esto que antes estaba lleno de tierra y ahora vaciado, obviamente va a tender a caer. Entonces los apuntalamientos, desde lo más simple hasta cosas más sofisticadas, será parte de la decisión del diseño de la tecnología. O sea, no solo diseñamos el producto final de arquitectura, sino cómo lo vamos a construir tomando este tipo de decisiones. Cuando excavemos, ¿cómo vamos a hacer? No puedo dejar talud. Otra forma son los entibados, que no ni más ni menos que tableros que en lugar de apuntalarlos en diagonal, o sea, en lugar de flecharlos, se tensan entre sí con puntales o tirantes, si los ponemos horizontales, acuñados. O estas piezas más sofisticadas, que esto es para alguna obra de desagües pluviales, en que se van armando con estructuras metálicas los entibados de los distintos tramos que coinciden con el tramo de caño. O sea, el que pensó en la seguridad de esta excavación se diseñó esta jaula, digamos, como para excavar mecánicamente el zanjeo, meter la jaula y que el que tiene que hacer el montaje, el ensamble del caño, esté trabajando ahí adentro. Se retira cuando ya está todo ensamblado y se vuelve a rellenar. Fíjense lo que se... Todo lo que es de seguridad... Acá el colega dice que deben ser suelos desmoronables, los de este caso, de estos encofrados, digamos, estas protecciones metálicas, y que se debió prever de antes seguramente encontrarse con esa situación. Y es totalmente correcto lo que decís, y tan correcto que en realidad todas las medidas de seguridad deberían estar previstas desde antes, y no solo previstas en lo que decimos de dónde atarlo, cómo protegerlo, cómo apuntalarlo, sino que tendrían que estar presupuestadas.
porque si no están presupuestadas, la tarde o la mañana en que lleguemos a este punto de tener que apuntalar, de tener que meter alguna protección, vos decís, ¿qué le ponemos? Y traete unos fenólicos. No, no hay. Bueno, anda a comprar, no tengo un peso, o sea, pedile al dueño. Estas cosas tienen que estar previstas como un ítem, que será seguridad, será por etapas, se llamará como se llamará, pero son estos gastos o esta inversión que hay que hacer para evitar los accidentes o los daños, ya sea a personas o a edificios vecinos o lo que sea. Si no se ha previsto, lo más probable es que al menos se inicie la tarea sin la medida de protección, que se avance en la tarea sin la medida de protección hasta que pueda llegar un punto en el que ya no podamos volver el tiempo atrás y nos encontremos con estas situaciones que nadie quiere tener, de daños a nadie ni a nada, porque todo eso después hay que repararlo. Entonces todas estas cosas tienen que ser tenidas en cuenta. Un poco lo que les decía de esta disertación que va a dar el arquitecto Suárez es esto, ¿no? De las seguridades de la proyectación de los edificios, que no solo será por el ancho de las escaleras, los temas de seguridad que nos exige Bombero, que nos exige la MUNI, sino cómo yo desde el diseño puedo colaborar con este tipo de decisiones, qué tipo de fundaciones, la que elija cómo vamos a proteger. Con colaboración de la gente de seguridad sería ideal si estamos hablando de obras grandes donde esta figura va a estar presente seguramente, pero si es una obra chica donde yo veo que voy a empezar a tener algunas situaciones de riesgo por el tipo de suelo en que me voy a enfrentar o lo que sea, hay que pensarlas y tenerlas definidas antes de empezar la tarea, porque si no, es muy probable que sobre la marcha sea más difícil de resolver. Tablas tacados es otra forma de proteger los paramentos de las excavaciones, que como su nombre lo indica, son tablas estacadas en la tierra, como estacas, se clavan, normalmente se clavan con la misma retro, con la pala le van como golpeando. Es una protección que al digamos, introducirla en el terreno, al hincarla, produce vibraciones, no en todos los terrenos se puede adoptar y se utilizan sobre todo en las obras de los grandes desagües, donde tenemos distancias que nos permiten hacer este tipo de tareas. Normalmente en una obra de arquitectura no lo vamos a usar, pero me parecía interesante que lo sepan. Protecciones a las excavaciones. Fíjense acá cómo se está utilizando el mismo entibado para proteger de ese desmoronamiento que decíamos de la parte de arriba del terrón y a su vez armar un zócalo complementado con algún otro tipo de tabla o de límite, que puede ser hasta con mismas piedras, para evitar que se acerquen los vehículos a la excavación, al zanjeo. Acá tenemos cómo está actuando ese zócalo. Fíjense que dependiendo de la profundidad del zanjeo, a veces la dimensión del fenólico no da como para que sobresalga, porque vos decís, bueno, el fenólico tiene, ¿cuánto tiene un fenólico? ¿Cuánto? 1,83, suponete. Yo estoy excavando 2 metros. Entonces vos decís, me van a quedar, al contrario de sobresalir, 7 centímetros sin proteger, que no sería el problema el desmoronamiento de esos 7 centímetros, pero está piola poder utilizar de zócalo. En realidad, si yo lo separo del fondo, no tendría mayor problema, porque volvemos a esa hipótesis de decir, si la excavación es poco profunda, me va a atrapar a lo sumo los pies. Entonces, si yo tengo protegida toda la parte superior de la excavación, me puedo separar del fondo para generar ese zócalo. Una cosa como una gambeta al tamaño de las piezas estas que vamos a utilizar como protección. Estos mismos bordes pueden servir para contener la caída de caños y que se mejora todavía más si le ponemos unas estacas antes. ¿Qué pueden ser esos caños, hierros? El propio material árido extraído de la misma excavación, que si está cerca puede tender a caerse y lo que es más, generar un sobrepeso en ese borde que en realidad está, como digamos, con una descompensación de las tensiones. Si hace falta pasar de un lado al otro de una excavación, ya sea de un cimiento, de un desagüe, de lo que sea, habrá que disponer, lo vuelvo a tocar mal, disponer de alguna pasarelita, de algún tipo de puentecito, digamos, como para no estar pisando y tocando todos estos
con puntales utilizados como sujeción de las placas verticales, que caminando por encima de ellos los vamos a ir aflojando y pueden ser el punto en el que ceda la protección del entibado. Estos son como digamos, algunos tips para tener en cuenta. Tampoco utilizar las de escalera, tendrá que haber escaleras en las excavaciones, que aparte de no utilizar los tirantes estos como para trepar y subir, facilitan la salida rápido en caso de que haya un desmoronamiento, si pese a las protecciones o que no haya protecciones, porque por las características del suelo, que se lo ve estable, hemos decidido no proteger, facilitar la salida. Ustedes no se olviden que una excavación es un lugar que lo llamamos desde el punto de vista de la seguridad un espacio confinado. ¿Qué es un espacio confinado? Un lugar donde se entra y se sale por el mismo lugar y hay ciertas dificultades para movilizarse en ese ascenso y descenso. Entonces hay que facilitar al máximo la posibilidad de la salida. Accesos seguros. Fíjense, esta es la misma excavación desde otro ángulo de la foto del talud. Son 3 subsuelos. Han generado toda una pasarela perimetral porque en realidad el lote está todo vacío. Pero para salvar la altura de los 3 subsuelos tenemos esta escalera, que está hecha en casa, es una escalera, se ve que la han ido ensamblando a medida que se profundizaba. Al contrario de subir en altura, bajaba, y necesitaban cada vez más escalera. Entonces, seguramente han chapado los largueros, han utilizado cualquier cosa como escalones. Si yo tengo esta situación de excavación, que no será en una obra pequeña, pero si tuviéramos que enfrentar una obra de este tipo, donde esta excavación va a durar mucho tiempo, habrá que pensar en escaleras estructurales de obra, que va a facilitar el movimiento de personas con herramientas, para mejorar esas condiciones y evitar caídas, golpes. Bueno, y el baño y el matafuego. En esta foto vemos que se resolvió con una pasarela perimetral. En esta foto, en realidad se excavó el baño y ahí quedó. Solo quedaron 2 aros de los pozos que algún día se volverán a encontrar con el nivel piso. Todo esto también debe ser previsto, porque por ahí podemos decir, no, yo hago el baño antes que nada, así tenemos ya resuelto ese tema en la obra, pero en el momento de excavar el baño nos quedó desvinculado de cualquier posibilidad de acceso. Pasarelas, lo que estábamos diciendo, muros linderos, fíjense esta situación. ¿Qué ha pasado acá? ¿Se alcanza a ver? Está medio oscura, pero hay una excavación de un subsuelo y junto con un pedazo de tierra que no estaba previsto que se cayera, se vino un pedazo de medianera y junto con la medianera un pedazo de piso del comedor, del dormitorio, todo de la casa vecina. Se ve que es una casa vieja, se ve cómo es el muro. Entonces, ¿qué medidas se había adoptado para evitar ese desmoronamiento de la tierra y de la casa? Ninguno, o los que se adoptaron no fueron suficientes. A esta gente, este problemita, que tuvieron suerte de que no involucró ni la vida de la salud de las personas, ni de la obra, ni de los vecinos, pero le costó tenerle que poner prácticamente a nueva esa casa, porque, o sea, volverla al estado en el que estaba nunca te va a poder permitir construirse la vieja otra vez a la casa. La casa hubo que mejorarle el sector afectado y todo lo influencia. Como costo indirecto fue bastante alto, como un costo, ¿cómo se llaman estos costos imprevistos o no previstos? Es importante. Aparte de estas medidas que hemos visto, de apuntalar, de tablestacar y demás, ¿qué otras medidas son muy comunes en la excavación de los subsuelos o de este tipo de apertura del terreno por zanje o por lo que sea sobre las medianeras? Submurar, sí, que es construir un muro debajo del muro existente, pero para submurar yo primero tengo que excavar y en ese momento es donde tengo el riesgo. Barreras de pilotes, perfecto, con la pilotera yo hago como una cortina que estarán separadas poquito, cosas, está buenísimo, eso sirve de fundación también. En una charla que estuvimos dando nos decía una arquitecta que ella había sacado un cálculo de los metros cúbicos de hormigón que le llevaba llenar pozos romanos de 80 centímetros de diámetro, porque no pueden ser más finos que eso,
las horas hombre de excavación de pozos a la profundidad que necesitaba, y en el más menos prácticamente que no le salía tanto más caro, y ese tanto más caro, ese poco más caro lo ganaba en tiempo. El uso ya sea de barrera de pilotes o de excavaciones mecánicas que al menos no están exponiendo al trabajador y van colaborando con las tensiones de los terrenos. Muy bueno el aporte. Otra forma se llama excavación por trincheras. ¿Qué es? Nosotros al excavar un subsuelo dejamos todo un talud perimetral, y para submurar, para hacer estos trabajos, digamos, de construir el muro, que serán tabiques de hormigón, siempre bajo el muro que nos queda de las medianeras existentes, vamos retirando la tierra del talud por tramos. Entonces estas cuñas que vamos retirando serán cada 1,50 m, cada 1,40 m. Por ejemplo, el ancho del fenólico, 1,40 m, creo que es 1,42 m, nos puede marcar esta frecuencia de decir, yo retiro del talud completo una parte de 1,50 m de ancho, hago la armadura, lleno, y eso lo voy haciendo manteniendo talud de por medio, la trinchera esta, que nos va a mantener la estabilidad del terreno. Para cuando retiro los últimos que me fueron quedando, cuando yo hacía uno de por medio en lo que era la excavación y el llenado de los tabiques definitivos, ya tengo los tabiques estos que llené primero como contención del terreno que están, digamos, en la excavación, ¿no? El paramento de la excavación. Bueno, en algunos casos las protecciones de los bordes no solo es contra la caída del trabajador, sino también, por la proximidad del tránsito. Acá tenemos otro aporte más, que es el tema de las vibraciones que producen los autos, los ómnibus, el avión, el helicóptero, todo lo que pasa en una ciudad y que tienen que ser tenidos en cuenta dependiendo del lugar donde esté nuestra excavación. Acá tenemos como síntesis, no necesariamente es para aplicar cuando tenemos dos excavaciones contiguas, sería como dividir la imagen en dos. Del lado izquierdo con un talud, la sugerencia de separar, esto está regulado por la normativa, pero un poco también el criterio del profesional rige, separar el apoyo de todo lo que es el material extraído al menos 1,50 m, que favorece la circulación perimetral, pero a su vez no sobrecarga esta parte superior del terreno, que es donde generalmente se produce el corte y el desprendimiento, digamos, del material árido, porque es la parte que más presiones va recibiendo por lo que es el solo tránsito. Y si no está talud, será el entibado con su zócalo y la misma separación esta que decíamos 1,50 m. Este sería el caso en el que podemos excavar por tramos para ir retirando el talud y poder generar el corte vertical que necesitamos para la excavación de subsuelo. Las máquinas para excavar son para excavar, no para transportar personas. Este tipo de cosas, bueno, son de alto riesgo. Esos brazos de ningún modo tienen trabas ni frenos de seguridad para garantizar una estabilidad, y si se descontrolara ese brazo, viniera un viento, se toca sin querer la palanca el que está adentro, el que está en la pala, bueno, volará al fondo de la excavación. La distancia de seguridad cuando hay superposición o simultaneidad de excavación mecánica y manual, que en algunos casos se da, sobre todo en excavaciones grandes. Por lo general la máquina va sacando el grueso de la excavación y manualmente se va perfilando la excavación. Es una situación de riesgo, la máquina al morder, al ir cortando el terreno, va generando vibraciones y demás, que pueden favorecer un desprendimiento. Para las personas que están ahí sería el momento justo de quedar atrapado. ¿Cuál es la distancia de seguridad? ¿Alguien se anima a arriesgar una distancia? No se mide en metros, se mide en metros, pero en relación a la longitud del brazo de la máquina que está trabajando en su máxima extensión 2 veces. Esa es una distancia de seguridad para que separemos la máquina trabajando de trabajadores que estén simultáneamente en el fondo de la excavación. Bueno, todo lo que es topes, sobre todo cuando se va a descargar material dentro de
eso sobre todo para relleno de zanjeos de instalaciones, para llenar cimientos comunes y demás, y evitar que el camión se acerque, camión o cualquier otro vehículo, ¿no?, que se acerque demasiado al borde de la excavación y pueda provocar el quiebre de la parte superior del terreno que queda lindante con lo excavado, y por otro lado evitar la caída del vehículo dentro de la excavación. Antes de entrar a los EPP, ¿qué medidas de protección conocen para la excavación de pozos? ¿Qué elementos se usan para la protección de la caída de los pozos? Aros. ¿Cómo? Aros. Estos aros de hormigón que se va excavando, se va colocando de uno y van bajando junto con la profundización de la excavación. Han dado buenos resultados. Ha habido algunas veces que por las presiones del terreno, sobre todo al llegar a los mantos de arena, en las excavaciones de pozos más profundos, se puede quebrar el aro, pues son fuertes las tensiones del terreno, pero en ese quiebre del aro, siempre y cuando el trabajador que está haciendo la excavación esté atado con un arnés y una cuerda, desde el momento en que se quiebra el aro, hay tiempo de sacarlo enredándolo en el rolo, o sea, usando el mismo rolo como malacate para subirlo. Por eso, el uso del arnés y la cuerda salvavidas, tomado un punto fijo, que será parte de esta estructura de apoyo del rodillo, es un elemento fundamental para el que excava. Y así como es fundamental que el que está abajo tenga puesto su arnés, es fundamental que el que está arriba esté atento a lo que está pasando en la excavación, porque él es la ficha clave, digamos, para poder salvar al compañero en caso de un desmoronamiento. Hubo un caso, y trayendo a colación como ejemplo de lo que es la presencia de los gases, que vos habías mencionado, en una excavación de un pozo en una vereda, o sea, ya era todo irregular, era una roticería que se ve ya no tenía más lugar donde hacer pozos. Lo agarran como changa dos muchachos que eran hermanos. El que estaba abajo se ve a excavar más lento, entonces no le digamos así, mandaba la señal para que subieran la bolsa con lo que iba extrayendo. Entonces el de arriba le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué sé yo? Como no le contesta, y no tenía nada, ningún arnés ni ninguna cuerda como para sacarlo, el que estaba arriba llama al dueño de la roticería para que lo ayude. Él sí se ató con una soga para bajar a ver qué le pasaba al hermano, y como había gases en esa excavación, en esa profundidad, efectivamente había una estación de servicio a 1,5 cuadras más o menos, de muchos años, que seguramente pudo haber filtraciones muy suaves que ellos ni detectaron, pero que a lo largo del tiempo contaminaron, y se murieron los dos en el fondo del pozo, porque no había cómo sacarlos. Porque en realidad cuando el que estaba arriba le pidió al de la roticería que lo ayude a bajar, bajó con el balde. Subieron el balde, él se agarró de ahí, el otro le bajó la manijita. Pero cuando él ya no estaba bien, porque estaba intoxicándose como para agarrarse del balde, no pudieron volver a subirlos. Entonces, esta ficha clave, que es la viveza, digamos, o la percepción de la situación del que está arriba, combinado al uso del arnés con la cuerda a punto fijo, es la diferencia entre la vida y la muerte del que está excavando, ya sea en caso de un derrumbe o de la presencia de gases que necesite ser sacado con rapidez. Con el tema de los gases se está empezando a propiciar utilizar algún tipo de ventilación mecánica al interior del pozo, que es lo que se está empezando como a estudiar. ¿Vieron esos muñequitos en las puertas de las gomerías o qué sé yo, que son como una manga de tela con un ventilador? Obviamente ni ese diámetro de manga ni esa velocidad del ventilador, porque el tierral que le estaríamos metiendo adentro del... Pero la idea es, con algún ventilador suave y una manga, insuflar aire de afuera. No es necesario que sea oxígeno, con un pequeño compresor, algún tipo de generador justamente de aire, mandar aire bueno, ¿no? Si es un compresor, tenemos que garantizar que no sea un aire relacionado con la combustión del compresor, sino, bueno, ahí directamente le estamos dando el golpe final. Pero sí, ¿qué pasa? Si nosotros le metemos aire nuevo, aire ambiental, no hace falta que sea oxígeno, insisto, va a generar una circulación de aire que va a desplazar estos gases que pueden estar en el fondo de la excavación.
Entonces mejoramos esa condición. Fundamental entonces, arnés y cuerda a punto fijo. ¿Qué más? Casco. ¿Qué voy a decir? ¿Pero qué le va a caer? Cualquier cosa, porque los que estamos caminando por arriba, pasamos, pateamos una piedrita, un cascotito, una herramienta que esté mal dejado en el borde de la excavación y el otro que está abajo lo va a recibir en su cabeza. Guantes de descarne, calzado de seguridad, protección ocular, protección respiratoria y protección auditiva. Todo esto normalmente el posero no lo usa, porque vieron que son como un mundo aparte los poseros, ¿no? Entran en musculosa y llores adentro de la excavación, son por lo general muy menuditos porque claro, hay que moverse, la pala cortita, pero esto sería el deber ser, con esto el trabajador va a estar protegido. Podemos transar en todo, que entre en llores y musculosa, menos en el arnés y la cuerda al punto fijo. Sin eso no lo vamos a sacar. En un pozo. Y en una zanja vos decís, bueno, pero ¿y si se desmorona qué? ¿Lo vamos a levantar cómo? Porque ahí no hay rolo, no hay nada. ¿Saben para qué sirve la cuerda? Perfecto, acá todos contestan al unísono, para saber dónde está. Porque en una zanja que puede tener 1 metro, 3 metros o 100 metros, se desmoronó y en qué punto exacto estaba. Y esos segundos que tenemos para buscarlo van a estar orientados, van a estar guiados por la cuerda. La asfixia que provoca la muerte en los casos de desmoronamientos en la construcción no proviene de que le entre al trabajador tierra por la nariz o que, digamos, inhale polvo, sino que es de la gran presión de toda esa masa de tierra sobre el tórax, sobre la espalda, que hace que no se pueda respirar, que no se pueda mover el tórax para facilitar la respiración. Ustedes piensen que dependiendo de las características del tipo de suelo, si está más seco, más mojado, si tiene más arena o menos arena, estamos hablando de que 1 metro cúbico de tierra, que no es tan grande como un desprendimiento, son entre 1000, 1200 kilos, 1500 kilos. No lo vamos a poder mover si hemos caído atrapados por esa masa, digamos, de peso. Así que bueno, es un tema para tener en cuenta. Es una etapa riesgosa siempre y las medidas de prevención son variadas dependiendo del tipo de excavación, pero sí para tener en cuenta. La resolución 550 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es una resolución que salió quizás en respuesta a hechos, a sucesos que ocurrieron, sobre todo en Buenos Aires, que es de donde emanan los problemas como para definir acciones normativas, en lo que fueron los desmoronamientos tanto en excavaciones como en demoliciones que fueron muy públicos. Aquella excavación, ¿se acuerdan que hubo un desmoronamiento de un edificio vecino que se trajo un gimnasio, murió gente que estaba en el gimnasio, después de ese otro edificio que la gente no pudo volver nunca más a vivir de los daños, el deterioro que sufrió? Bueno, entonces la superintendencia interpretó que es una etapa de alto riesgo tanto la demolición como la excavación, y los asocia en una misma normativa en la que pide una serie de documentación a presentar tanto a la RT como a los demás organismos de control de lo que es el trabajo en la construcción, que requiere documentación desde cálculo de resistencia de apuntalamientos, de los medios... Perdón, primero lo que requiere es la secuencia de la demolición o de la excavación, todo el detalle técnico de cómo se va a intervenir, de toda la técnica que se va a utilizar para hacerlo, si es mecánica, si es manual, en el caso de las dos cuestiones, con documentación elaborada tanto desde la dirección técnica, o sea, el personal responsable técnico de la obra, con el aporte de la asesor de higiene y seguridad, e involucrando también al responsable de la tarea, que será el jefe de obra, el capataz, como una presencia atenta a todas estas variables que pueden darse en el transcurso de la etapa de obra. Y exige, en el caso de que haya un servicio de higiene y seguridad, que la afectación horaria esa que veíamos que de 1 a 15 trabajadores eran 3 horas semanales, bueno, que las 3 horas semanales en realidad se materializan en una visita a la semana, en estas etapas requiere la presencia diaria, que no necesariamente es permanente, eso se decidirá de acuerdo a las características del suelo y los riesgos de la excavación, pero al menos
Una vez al día el de seguridad se hace presente, da capacitaciones puntuales para el momento justo en que se está trabajando, advierte sobre los riesgos que pueden estar presentes y apuntala en definitiva la responsabilidad del director técnico en la ejecución de estas etapas de obra. La 550 habla específicamente de lo que es excavación de subsuelos y submuración, pero ahora recientemente, ya en 2014, esta es del 2011, salió otra resolución que es la 503, que no está anotada ahí, pero es similar, que toma las mismas determinaciones para la ejecución de pozos y zanjeos. O sea, todo lo que es excavación está regulado por una normativa especial que requiere, como les decía, desde la elaboración de la documentación especial hasta el seguimiento y la presencia de los profesionales involucrados en la obra con una asiduidad mayor y ya no librada a las cuestiones, digamos, aleatorias que puedan hacer una obra. Entonces este es un tema para tener en cuenta, sobre todo en excavaciones grandes. Bueno, previo al break, que no sé bien qué hora es, ¿alguien me...? Bien, los accidentes son evitables y para poderlos evitar, en realidad todos somos partes, unos en mayor y menor medida, pero ahí estamos al pie del cañón.